Saludos y bienvenidos a esta serie titulada El Aprendiz, donde nos estamos basando en Hechos capítulo 2, cómo los primeros discípulos respondieron al Evangelio y cómo empezaron a caminar en Cristo. Que esta es la segunda parte de la serie y vamos a estar hablando ahora acerca del bautismo en Cristo, que es lo que también se conoce como el bautismo en agua. Ahora, yo decidí llamar bautismo en Cristo porque además que así es como se refiere en la palabra de Dios, también esto no se trata acerca de en qué somos bautizados. O sea, esto se trata acerca de en quién somos bautizados. No se trata tanto del agua, se trata del Señor Jesús. Y eso lo vamos a explicar más en detalle. Que, como habíamos leído la vez pasada, en Hechos capítulo 2, que Pedro le estaba predicando el Evangelio y les hace el llamado a los que estaban oyendo a que se arrepintieran y que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Y los que oyeron su mensaje y creyeron fueron bautizados. En ese mismo día se bautizaron 3,000 personas. O sea, imagínense cómo lo harían, cómo sería la logística de ese momento para poder bautizar 3,000 personas en un solo día. O sea, los 120 discípulos, cada uno bautizaban a alguien. Que esta parte es sumamente crucial porque así como ellos empezaron y así es como nosotros empezamos una vez que nos arrepentimos, una vez que creemos en Jesús, así como nosotros empezamos a seguir a Jesús como sus discípulos. Un poco de definición aquí, lo que significa bautismo. Bautismo significa inmersión. Sumergir a alguien en agua. Una persona se introduce en un cuerpo de agua, se hunde y lo volvemos a sacar. Así de sencillo. Ahora, en cuanto a nosotros, en nuestro caso, lo hacemos para identificarnos con Jesucristo e iniciarnos como sus discípulos. O sea, esto se trata de que seguimos a Cristo y que tenemos el deseo de aprender de Él, de aprender a cómo caminar en Él, y así es como empezamos. Ahora, para empezar, esto es algo que el mismo Jesucristo lo mandó que hiciéramos, en lo que conocemos como la Gran Comisión. En Mateo capítulo 28, aquí dice que vayamos y hagamos discípulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bautizándolos. Bautizándolos y luego enseñándoles a obedecer todo lo que Jesucristo nos mandó. Y en Marcos 16, ahí es donde dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado, ese será salvo. Entonces, luego vemos en el libro de los Hechos cómo los discípulos en aquel entonces obedecieron a la Gran Comisión. Y lo pueden ver en Hechos capítulo 2, como ya lo habíamos leído. Esos fueron los judíos que Pedro les llamó a arrepentirse y a bautizarse. En Hechos capítulo 8, ahí pueden encontrar a los samaritanos. Ellos creyeron y fueron bautizados. En el caso de Pablo, en Hechos capítulo 9, que él se encontró con Jesucristo, pero luego de eso, él también fue bautizado. En Hechos capítulo 10, que fueron los primeros gentiles, y sucesivamente sigue el patrón de que ellos creyeron y fueron bautizados. Creyeron primero y fueron bautizados. O en otra ocasión se arrepintieron y fueron bautizados. Que el arrepentimiento y la fe van de la mano, y eso viene siendo nuestra primera respuesta o la respuesta inicial para luego nosotros bautizarnos. Que el requisito para nosotros bautizarnos es arrepentimiento. Arrepentimiento y fe.
Estas dos siempre van a ir de la mano. Si usted cree en el Evangelio, se va a arrepentir. Si usted se arrepiente de su pecado, usted está creyendo en Dios. Ahora, lo que comúnmente también se practica como el bautismo infantil, o sea, coge un infante, un bebé de meses, de 1 año, de 2 años, de 3 años de nacido, y lo bautizan, eso no es un bautismo bíblico. ¿Por qué? Porque un bebé no puede tomar la decisión de arrepentirse. Un bebé no puede tomar la decisión de tener fe en Jesús. Porque esto, en cada caso del libro Hechos. Ahora, algo que también les quiero explicar es que el libro de los Hechos es donde único en toda la Biblia vas a ver ejemplos de cómo la gente se convertía a Cristo. No lo va a ver en las cartas, no lo va a ver en Apocalipsis, solamente lo va a ver ahí. Y en cada uno de esos casos, las personas que creían bajo su propia fe y su propio arrepentimiento fue que tomaron la decisión de bautizarse. ¿Para qué? Para la redundancia, tomar la decisión de seguir a Cristo. Y un bebé no puede hacer eso. So que el bautismo infantil no es bíblico, no es válido. Tampoco es válido si siendo joven o siendo una persona adulta te bautizaron o fuiste bautizado sin haberte arrepentido de tus pecados, sin haber creído. So que la parte anterior, que es el arrepentimiento, es una parte importante, porque si te bautizas y quieres seguir pecando, pues realmente no estás siguiendo a Cristo. So que este es el requisito. Una vez tengas esto, te puedes bautizar en Cristo. Ahora, uno de los detalles que voy a empezar a explicar es que el bautismo no es un sacramento. ¿Por qué no? ¿Por qué digo que no es un sacramento? Porque como se practica con el bautismo infantil, piensa que con el bautismo en agua, el bebé es limpiado de su pecado original. Cuando es la sangre de Cristo quien nos limpia de nuestros pecados una vez que nosotros nos arrepentimos. Pero si no podemos tomar la decisión de arrepentirnos, pues no puede haber limpieza de pecado. Y además, si es un infante no tiene culpa de pecado. So que, de nuevo, lo toman como un sacramento porque piensan que es algo místico y no es algo místico. Tampoco es un símbolo. Y aquí es donde muchos de nosotros nos hemos ido al otro lado del extremo. ¿Por qué digo que no es un símbolo? Como lo va a ver más adelante, en la enseñanza de las cartas de los apóstoles, describen el bautismo como algo en donde el poder de Dios está envuelto en el asunto. So que no puede ser un símbolo. Igual como en la oración. Cuando nosotros oramos, estamos creyendo que el poder de Dios está envuelto en el asunto. Así cuando los cristianos imponemos las manos, no es un símbolo. Estamos creyendo que el poder de Dios está envuelto en el asunto. Y lo mismo pasa aquí. So que no es un sacramento, tampoco es un símbolo. El bautismo es un acto de fe. Es un acto de fe, así como es la oración. Es un acto de fe, como asimismo la imposición de manos. También aquí el poder de Dios está envuelto en el asunto. Ahora, ¿cómo es que está el poder de Dios envuelto? Porque aquí, por fe, cuando nos estamos bautizando en Cristo,
por fe nos unimos sobrenaturalmente a la muerte y resurrección de Cristo. So que una de las razones principales por las que nosotros nos bautizamos para obedecer a Jesús. Porque esa es la manera que Jesús nos mandó a que nos iniciáramos como sus discípulos. Si tenemos el deseo de seguir a Jesús, vamos a tomar la decisión de bautizarnos para luego seguirle. La otra razón bien importante es para unirnos por fe, para unirnos sobrenaturalmente a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Esto es parte del Evangelio, esto es parte de la buena noticia. Lo que recibimos perdón de pecados, pero también recibimos libertad del pecado. ¿Cómo? Así como Cristo murió en la cruz del Calvario para el pecado, no es Cristo muriendo solamente. Nosotros también morimos con Él. Nosotros también hemos sido crucificados con Cristo mediante el bautismo por fe y también somos resucitados con Jesucristo. Así como Cristo murió para el pecado y luego resucitó para Dios, también nosotros morimos al pecado, morimos a nuestra vieja vida, morimos a nuestra vieja criatura y resucitamos en una vida nueva para con Dios. Esto en uno de los pasajes donde explica claramente esto es en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, antes de eso, Pablo estaba explicando de que el pecado estaba abundando, pero estaba sobreabundando la gracia de Dios para justificarnos en Cristo Jesús. Ahora, aquí dice en verso 1, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? O sea, note lo que dice Pablo aquí, que nosotros los creyentes, nosotros los discípulos del Señor, hemos muerto al pecado. ¿Cómo? Verso 3 lo dice. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? O sea, este es algo que Pablo está diciendo, ¿acaso no lo saben? O sea, este es algo que se supone que lo supieran. Y este es algo que se supone que nosotros lo sepamos. Que cuando estamos así realizando ese acto de fe, de bautizarnos, de sumergirnos en esa agua, pero por fe estamos sumergiéndonos en Cristo Jesús. Estamos también participando de su muerte. Dice en verso 4, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. O sea, Pablo no está describiendo aquí un símbolo. Pablo está describiendo, como en el verso 4, una realidad. La realidad es que en ese acto somos sepultados. Nuestra vida vieja de pecado, nuestro pasado, nuestros pecados son sepultados. Participamos de la muerte de Cristo. Cristo murió una sola vez para nuestros pecados. También nosotros morimos para nuestra vieja vida de pecado. Y así como Cristo resucitó, nosotros nos levantamos en el poder de Dios, en el poder de Cristo, para andar la vida nueva. Ahora nosotros no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Cristo. Andamos para Cristo,
seguimos a Jesús. Que esto es sencillo. Una vez que hemos hecho el primer requisito, que es el arrepentimiento y fe, subsecuentemente tomamos la decisión de bautizarnos. En el libro de Hechos vemos que hubo ocasiones de que se hacían esto el mismo día que escuchaban el Evangelio y creyeron, fueron bautizados. O poco tiempo después. Que si quieres seguir a Jesús, vas a tomar la decisión de bautizarte. Ese es algo que va a nacer dentro de ti. Es un deseo que va a salir de tu espíritu. El bautizarte, el sellar ese pacto con Jesús. Que cosas prácticas, pues mira, si estás con alguien que le sirve al Señor, un creyente maduro, puedes pedirle a él o puedes pedirle a un líder, un pastor que te pueda bautizar, que te pueda bautizar en Cristo, para que así puedas empezar a caminar como su discípulo. Una vez que hayas tomado la decisión de arrepentirte de tus pecados, que tú quieres dejar tus pecados, quiero seguir a Cristo, quiero obedecer a Cristo, porque Él me salvó. Otras cosas, ¿verdad? En lo práctico, ¿verdad? El cuerpo de agua puede ser una piscina, puede ser un río, puede ser la playa, siempre y cuando haya suficiente agua para que usted se sumerja y pueda subir, porque es inmersión, no es un chipito de agua, sino que es un acto de fe. Puedes coger esos cuerpos de agua, puedes hacer hasta una bañera, después que pueda sumergirse bien, está muy bien. Y una vez que subas del agua, ¿verdad? Porque es por tu propia fe, una vez que estás ahí en las aguas, cree que estás participando de la muerte y resurrección de Jesús, que estás muriendo con Jesús y resucitaste con Jesús. Una vez que subiste del agua, bajaste el agua, moriste con Jesús. Subiste el agua, resucitaste con Jesús y ahí empezó tu vida nueva en el poder de Cristo. Entonces, cuando suban del agua, aconsejo que también que oren por usted si usted es la persona que va a ser bautizada o si estás bautizando a esa persona, puedo orar por él por bendición, orar por esa persona por liberación. Y yo pienso que es muy importante que oren por esa persona para que sea llena del Espíritu Santo, que venga el bautismo del Espíritu Santo sobre esa persona. Y es una experiencia maravillosa. Cuando antes el momento que está siendo bautizado, o sea, estaba botando la gana de llorar, es algo que me lo estaba esperando. Y cuando salí del agua me sentí nuevo, me sentí como que vamos a seguir a Cristo, ¿sabes? Es algo espectacular y es algo que Cristo nos mandó y el poder de Dios está en el asunto, se los digo, el poder de Dios está en el asunto. Que este bautismo en Cristo, alguien nos bautiza, nos metemos en el agua, subimos del agua, pero por nuestra fe estamos muriendo en Cristo y resucitando con Cristo. Amén. Que así es como empezamos. Y en la próxima parte, la parte 3, este es un tema que me encanta, uno de mis temas favoritos personalmente, y es acerca del don del Espíritu Santo, o lo que también llaman el bautismo del Espíritu Santo. Así que no se lo pierdan. Pueden comentar el video si les gustó la enseñanza. Si tiene alguna duda también puede comentarlo en el video, que lo puedo recibir para luego aclararla. Y se olvide darle like, darle share para que otros puedan conocer el Evangelio y suscríbete a este canal para que no se pierdan los otros videos. Así que nos vemos en la próxima. Chao. Bye bye.